Bien, vamos a comenzar ya a trabajar con Netcore. Bien, entonces lo primero que necesitamos nosotros en Netcore es agregar las diferentes librerías o los frameworks que nos van a permitir trabajar o interactuar, por ejemplo, con la base de datos, crear la parte de Swagger, toda esa serie de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es eso. Vamos a entrar aquí, vamos al proyecto de backend y seleccionamos el backend y le damos botón derecho y le decimos Manage Nugget Package y aquí vamos a ir a Install It. Damos clic y pues bueno, pueden ver que solamente tenemos el ASP.NET Core Open API y ya no tenemos más nada. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a instalar este paquetico que tenemos acá, porque resulta que sin este paquete nosotros no vamos a poder utilizar Swagger. Bien, entonces estábamos en Installed, nos vamos a pasar a Browse y en Browse él ya nos va a aparecer aquí y lo seleccionamos, le decimos que instale la última versión. Bien, vamos a instalar 8, instalamos. Bien. Ok. Cuando ustedes vean aquí que les aparece este share mark en verde, quiere decir que ya pues instaló y lo instaló bien sin ningún tipo de problema. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente framework. El otro que vamos a manejar es este señor, que es el Microsoft Entity Framework Core. Este señor es el que nos va a permitir a nosotros manejar toda la parte del ORM de la base de datos, manejar los link queue, toda esa parte de estructuras de interacción. Eso lo vamos a manejar por el medio del Entity Framework Core. Entonces, nada, eso es obligatorio. En este caso, fíjense que tenemos 10 preview tal, 10 preview tal. Bueno, ese es el 10 preview, es porque va para hacer las instalaciones con .NET 10, pero eso todavía no lo tenemos disponible. Fíjense que tenemos solamente NET 9 disponible, por lo tanto vamos a instalar 9.03, que sería la última versión disponible para trabajar con .NET 9. Le decimos instalar. Lo pueden intentar, pero les va a dar un error y les va a decir que tocó hacer un rollback porque NET 9 y no sé qué, incompatibilidad y toda la serie de cosas. ¿Ok? Él les va a aparecer aquí que el simbolito de que lo actualice, porque él está viendo pues que hay una versión nueva, pero volvemos a lo mismo, esa versión nueva no la puedo instalar porque no tengo NET 10 sino de NET 9 y pues nada, toca esa porque toca esa. Ok, listo. Luego vamos a crear vamos a instalar este señor que tenemos acá. Perdón, este de aquí, que sería el Microsoft. Este señor, vamos a borrar aquí, instalamos este señor es el que nos va a permitir a nosotros manejar, perdón, es el que nos va a permitir igualito, miren, 9.03, decimos instalar, casi selecciono la 10. Esa versión nos va a permitir a nosotros instalar, el que nos va a permitir la comunicación entre Netcore y el SQL Server. ¿Ven? El que nos va a permitir hacer la comunicación. Listo. Luego vamos a instalar, ahora sí, este de aquí, que sería el Design. Ok, cerramos aquí, instalamos que sería el Microsoft Entity Framework Core Design. Lo seleccionamos, igual el 9.03. Aquí los principales problemas casi la mayoría de los problemas que se presentan cuando estamos trabajando son incompatibilidades de versiones. Eso hay mucho problema con las incompatibilidades de versiones. Ok, luego que instalamos el design, vamos a instalar este otro que es el Microsoft
Microsoft Entity Framework Core Tools. Este señor que nos va a permitir a nosotros, nos va a permitir manejar toda la parte de los comandos para poder hacer los add migration, los update database, los remove migration, toda esa serie de comandos nos lo permite a través del Entity Framework Core Tools. Bien, luego tenemos, vamos a instalar este de una vez porque ya después lo vamos a utilizar. Este otro nugget que sería el ASP.NET Core Authentication JSON Web Token Builder. El Token Builder es el con el que nosotros vamos a manejar la parte de seguridad. Bien, utilizamos tokens, JSON Web Token a partir del sistema de configuración de Builder. Entonces, igual 9.03 e instalamos. Bien, aquí es eso, es tener cuidado con las versiones. Estamos trabajando todo en 9, todo en 9. Ok, bueno, yo creo que ya con esto creo que tenemos todo listo. Entonces guardamos esto acá, cerramos ya la parte de nuggets, cerramos esto de aquí y ahora nosotros vamos a trabajar aquí en el program. Nos vamos a program, bien, nos vamos a program y vamos a incrustar unas líneas de comando, unas líneas, que estas líneas que nos van a permitir a nosotros ir preparando todo el proyecto para que no tengamos problemas más adelante en consultas para poder implementar la parte del Swagger. Okay, entonces lo primero que vamos a hacer es Swagger. Ok, entonces para implementar Swagger nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todo esto que está acá. Debajo del Add Controller, a ver, fíjense por acá que tenemos esto. Vamos a seleccionar todo esto aquí y vamos a pegar esto. Ok. Aquí no es mucho lo que tenemos que explicar, es simplemente que esta es la funcionalidad para poder implementar el Swagger. Ok. Vamos a utilizar Swagger, todo va a ser como si fuera la versión 1, o sea, no, aquí vamos a utilizar versionado 1 por defecto. Esto ya es más adelante en caso de que quieran versionalizar los APIs. Entonces, bueno, pero eso ya es más adelante porque ya es más complicado. No es complicado, sino que hay que trabajar más. Aquí nosotros por el momento no creamos una sola versión, un solo tipo de API, no vamos a entrar en versionalizados. Entonces, pero eso lo definimos, que es versión 1, órdenes backends, esto aquí podemos colocar nosotros, cambiar el título. La parte de seguridad es que vamos a utilizar el Builder, vamos a utilizar el Open API Security Scheme, la descripción. Esto es lo que va a salir en el cuadro cuando nosotros vayamos a hacer vayamos a colocarle el token de seguridad, autorización, los diferentes parámetros. Esto es algo propio de la implementación de Swagger, ¿ok? Entonces, simplemente es crearlo tal cual como está, no lo vayan a modificar. Pueden modificar, pero cositas así como este texto, que pues para que aparezca de otra manera, el título, pero de resto no, porque son los tipos de autenticación, ¿ok? Son los tipos de autenticación, son los tipos de seguridad, entonces no lo vayan a cambiar. Ok, luego, ¿qué vamos a tener? Luego, más abajo, nosotros vamos a colocar esto. Esto se llama un middle, ¿ok? Esto se llama un middle. ¿Qué hace ese middle? Esto de aquí. Ok, este señor lo que hace es que debajo del app, ojo, tiene que ser debajo del app. Miren que estamos debajo del app en la parte del builder build. Estamos debajo, bien. Mucho cuidado, no lo vayan a colocar
pues por encima porque no les va a funcionar, tiene que ser por abajo. Esto es igual. Vamos a hacer un map Open API, vamos a utilizar el Swagger y esto es lo que se llama una intervención del pipeline. Bien, por eso es que es un middleware. Es un middleware que lo que hace es que cuando se está ejecutando yo puedo decirle que en esa línea de ejecución yo meto este middleware y intervengo ese pipeline, esa línea, ¿ok? Y entonces yo le estoy diciendo, oiga, si estás en un ambiente de desarrollo, o sea, pues aquí nos estamos protegiendo de que si estamos en desarrollo, vas a disparar el sistema de Swagger para que nosotros lo podamos interactuar y lo podamos visualizar y para que sea más fácil. Pero si ya estamos en despliegue, entonces esas son funcionalidades que después lo vamos a mostrar. Cuando ya cambiemos a despliegue, entonces ya este pipeline no va a permitir que ese Swagger se vea, ¿ok? Ya no se va a permitir. Listo. Entonces, ahora ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto, nosotros habíamos ejecutado el backend, ¿verdad? Entonces, temporalmente vamos a apagar esto, o sea, vamos a comentarlo aquí. Y esto que tenemos aquí lo vamos a comentar también. ¿Ok? Por el momento. ¿Por qué? Porque necesito arrancarlo. Entonces, botón derecho sobre el backend, le decimos set as Startup Project. Y ahí le damos play. ¿Qué necesitamos anotar? Necesitamos anotar el puerto por el cual está arrancando el proyecto. Bien, aquí me pide un puerto. Entonces, ¿ese puerto cuál es? Es el puerto local del backend. Entonces, fíjense que aquí nosotros en el output, una vez que se ejecuta, él nos dice el HTTPS está corriendo por el puerto 7204. Entonces, aquí le vamos a decir que esto es el 7204. Bien, 7204. Listo. Paramos aquí la ejecución y esto lo descomentamos otra vez. Lo volvemos a dejar como estaba. Bien. Esto que esto de aquí es ya. Ok. Y toda esta parte de aquí también. Ya lo descomentamos. Listo. Bien. Entonces, esto de aquí es un método. Ese método es este otro que tenemos acá. Este lo vamos a copiar por debajo del app run. ¿Ok? Por debajo del app run. Lo vamos a copiar por aquí. Entonces le estamos diciendo, oiga, al final me vas a ejecutar este método que va a ser este señor que está acá y vas a pasar esta URL que es este señor que tenemos acá. Entonces, esto es igual. Esto es un método que no tenemos que analizarlo mucho, sino que es colocarlo. ¿Qué es lo que está haciendo él acá? Aquí lo que le estamos diciendo es, oye, nosotros ya instalamos el paquete necesario para correr Swagger, que fue el que les expliqué que era el que necesitábamos en la parte del Nugget Package. Ahora nosotros aquí le estamos diciendo, oye, me corre Swagger, eso es lo que le estoy diciendo acá, me lo corres, pero cuando corra, yo necesito que me lo abras en el navegador. Necesito que me lo abras en el navegador. ¿En qué dirección? En esta dirección que está acá. Por eso es que tuve que correr aquí en la aplicación para yo ver acá cuál era el puerto local por el que se ejecuta la aplicación HTTPS. Bien, la coloco aquí y le digo, bueno, una vez que esté eso, me lo abres en el navegador por defecto. Y eso es lo que hace estas líneas de código, que él me lo ejecute en el navegador que está por defecto. Entonces, nada, vamos a probar si esto nos funciona. Listo, miren acá. ¿Ven? Anteriormente no salía absolutamente nada. Ahora ya nos aparece a nosotros la información, el Swagger. Y esto es Swagger. Entonces, aquí tenemos un ejemplo.
Y si le decimos tryout, execute, y pues aquí tenemos el código de ejemplo que trae Netcore Web API. Entonces ya tenemos ejecución de Swagger. Ya Swagger nos está funcionando súper bien. Genial. Ok. Y lo que les decía, fíjense acá que estos son los títulos que nosotros, pues, si ustedes quieren, lo pueden cambiar. Aquí, mire, order backends. Bien. Entonces aquí pues podemos colocarle lo que nosotros querramos. Ya, y sí, son cositas que esas sí las pueden cambiar ustedes sin ningún problema, pero lo demás no. Y aquí vamos a ver el authorize, que aquí es donde nosotros vamos a meter, esta es la otra información que se ve acá, este código. Bien, es lo que aparece aquí, miren. Es eso, es como las indicaciones. ¿Cómo vas a colocar tu token de seguridad? Vas a anteponer la palabra bidder y después le pegas el token de seguridad y ya él queda, le das authorize y ya él queda con el token de seguridad incorporado para hacer las pruebas que tengamos en Swagger. ¿Qué es Swagger? Swagger es el amigo, compañero de este señor que tenemos aquí, que es Postman. Anteriormente, para nosotros hacer pruebas en APIs, nosotros teníamos solamente Postman, y bueno, hay otros, pero este era es el más popular y pues súper fácil, muy sencillo de manejar. Entonces teníamos que manejar obligatoriamente Postman, y si queríamos ver de que si el API me estaba resolviendo o no me estaba resolviendo, y dije, pero ¿será que me resuelve? ¿Será que no me resuelve? ¿Tengo problemas? ¿No tengo problemas? ¿Qué será? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces eso lo hacíamos solamente corriendo Postman, ¿ok? Ahora yo ya tengo Swagger, y Swagger me permite entonces ejecutar funciones de la API y decir, no, pero es que el API sí me está resolviendo, el API sí me está mandando la data que corresponde, estoy validando, estoy creando el usuario, estoy creando todo esto, y sí me corre directamente en Swagger. Entonces ya Netcore me está dando más herramientas para yo poder trabajar todo dentro de la mismo ambiente de desarrollo. Bien. Listo, entonces ya por acá ya tenemos esta parte lista, ya podemos ver Swagger, y ahora vamos a crear nuestro Data Context. Entonces nos vamos al Access Data, y casi siempre, aunque es una class library que es únicamente para eso, yo casi siempre lo genero dentro de una carpeta, porque no sé de repente a futuro qué más vaya a necesitar. Entonces creo una carpeta, esa carpeta se va a llamar Data, y dentro de Data voy a colocar y a crear una clase. Esa clase yo la voy a llamar Data Context. Hay unos que lo llaman Application Context. Yo lo llamo Data Context. ¿Está bien? ¿Está mal? Es válido, no hay problema. ¿Ok? Es la funcionalidad. Simplemente en estas cuestiones a veces de como creando las estructuras, pues hay veces que cambian los nombres, pero no se preocupen. Si lo ven como que Application Context es lo mismo. Data Context, Application Context, hay otro, Access Context, creo que es que lo he visto. Entonces en todos los casos hace lo mismo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es el sitio en donde nosotros vamos a declarar cómo se va a setear bajo qué modelo se va a setear en la base de datos una tabla, por decirlo, y cómo lo vamos a llamar en la aplicación para referirnos a esa tabla, a ese modelo, ¿no? Y hacer consultas, llamar datos y toda esa serie de cosas. Entonces eso es lo que vamos a hacer con el Data Context, ¿ok? Bien, cositas acá que ustedes pueden ir aprendiendo. Uno, esto aquí es public, ¿ok? Eso es un public. Luego, otro detalle que tenemos es que estos se llaman using. ¿Qué es lo using? Los using son librerías que son parte de los nuggets que nosotros instalamos para poder ejecutar ciertas funciones de código que estamos llamando, o sea, propiedades
en sí. Por ejemplo, cuando hacemos un llamado de una consulta y utilizamos un link queue, eso utiliza un using. Entonces tenemos que declarar los using arriba. Pero si ustedes ven que aquí hay unos using que están atenuados, o sea, se ven como opacos, quiere decir que esos using no se están utilizando. Entonces ustedes colocan control KE, ¿ya? Mantienen el control presionado y hacen KE. Él lo que hace es que de manera automática limpia todos los using que no se estén utilizando y vamos a mantener nuestro código limpio, ¿ok? Cada clase la vamos a mantener limpia, no vamos a dejar ahí todo ese basurero porque eso utiliza espacio. Luego vamos a colocar en el namespace, vamos a colocar quick action y vamos a decir convert to file scope namespace. Y fíjense qué es lo que hace esto. Esto es una tontería, pero nos elimina un juego de llaves y nos deja mucho más limpio para trabajar en la clase, ¿ok? Listo. Luego que hicimos esas cositas, esos detallitos, hacemos 2 puntos, le decimos db context. Queda así. Y, ojo, tiene que escribirlo así, lo tienen que escribir de esa manera. Él lo coloca en rojo porque tenemos que agregar algo. Miren, él nos dice, install package, utilizar la versión 9.03. Él nos está diciendo, hay que utilizar Microsoft Entity Framework Core. ¿Cómo lo sé? Mire, aquí, botón derecho, Quick Action, ¿ok? O lo pueden colocándose ahí, encima, control punto, y él les aparece. Entonces, ustedes lo pueden manejar por teclado. Y aquí él les dice, instalar Microsoft Entity Framework Core o utilizar Use Local Version. Vamos a utilizar la versión local. ¿Por qué? Porque es que él está detectando de que hay una versión más actualizada, pero es lo que estábamos hablando, es la versión 10 y esa es solamente compatible con Net 10, pero todavía no está compatible, no está disponible. Entonces, local versión 10. Entonces, es lo que estábamos explicando ahorita. Miren, él automáticamente agrega el using que nosotros necesitamos para utilizar este DB context, ¿ok? Luego, parado sobre el mismo DB context, le damos botón derecho y le decimos quick action y él aquí nos dice generate constructor o generate constructor con option. Vamos a crear este señor que tenemos aquí, el que es con option. Bien, él nos crea esto que tenemos acá. Excelente hasta ahí. Bien, esto no lo van a cambiar, esto lo van a dejar así quietecito. Entonces, ¿qué seguimos? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto de aquí, ¿ok? Y vamos a copiar estas líneas que tenemos acá. Bien, esto que tenemos aquí. Esto es un protect override, no sé qué más. Esto también se puede sacar de la siguiente manera. Ustedes colocan y dicen protected override. Y aquí el que dice on model created. ¿Ya? Eso lo podemos hacer y ahí sí lo hacemos de manera manual. Y pues ya adentro él me crea este señor que está aquí. Esto que está aquí no lo vayan a borrar. Tienen que dejarlo tal cual. ¿Ok? Entonces le damos espacio. Pero nosotros vamos a agregar esta línea. ¿Esa línea para qué nos sirve? Porque resulta que nosotros en esta parte de acá, a medida que nosotros vayamos creando modelos, nosotros le vamos a ir colocando propiedades, especificaciones a ese modelo y a sus campos, ¿ok? O a sus propiedades. Lo que pasa es que tenemos el modelo y dentro del modelo, ahorita que creamos un modelo, dentro del modelo no le llamamos campos y le decimos propiedades. Entonces, los modelos tienen propiedades, ¿bien? Y esas propiedades tienen lo que se llaman atributos, ¿bien? ¿Qué es un atributo? Un atributo es
máximo 100 caracteres. O un atributo es que sea requerido, que no permita nulo. Esos son atributos. Y la propiedad es como decir el nombre del campo, pero se le llama propiedad. Entonces, el nombre del campo para first name, nombre, apellido, número de teléfono. Entonces, es la propiedad, nombre, primer nombre, la propiedad de nombre, la propiedad de apellido y la propiedad teléfono. ¿Ok? Ya ahora no hablamos de campos, sino hablamos de propiedades. Y el modelo es la tabla, pero ya no le decimos tabla, le decimos modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A medida que empecemos a crear modelos, nosotros registramos aquí un modelo. Aquí abajo le vamos a colocar los atributos que deben cumplir cada propiedad. Entonces, cuando tienes 5 modelos, tú dices, nada, pues coloco y lo coloco acá. Pero ¿qué pasa cuando tienes un proyecto donde manejas, no sé, 20 modelos diferentes? Cada modelo puede tener 6 propiedades, 7 propiedades, y de esas obligatoriamente tienes que ponerle atributos o condiciones a 4. Entonces estamos viendo que esto aquí se nos puede crecer de una manera horrible, y cuando vayamos a buscar algo, esto puede ser una cosa supremamente enredada. Entonces, con esta línea, ¿qué vamos a hacer? Es que esta línea nos va a permitir a nosotros crear clases que nos permita identificar las diferentes condiciones que se deben cumplir dentro de los modelos. Bien, pero lo creamos clase por clase, es decir, una clase para el modelo usuarios, una clase para el modelo productos, y así sucesivamente. Eso nos permite crear las diferentes condiciones más ordenadas. ¿Y cómo lo vamos a crear? Lo vamos a crear aquí en esto, donde creamos una carpeta, y aquí le decimos model config. Bien, y dentro de esa carpetica es que nosotros vamos a crear todas esas clases que van a tener las condiciones de los diferentes modelos. Bien, entonces ya tenemos eso por ahí. Ok, ¿qué otra cosa necesitamos nosotros? Muy bien, necesitamos ir a esta parte de aquí que se llama el App Setting. Bien, y en el App Setting, como estamos en modo desarrollo, nosotros aquí vamos a crear vamos a crear la conexión de la base de datos. ¿Cómo la creamos? Le decimos aquí compa. Le decimos a connection string, por defecto la coloca, es un connection string, y aquí nosotros vamos a crear esa conexión string. Entonces, yo les voy a copiar esto porque pues esto es muy largo, esto es súper largo. Bien, esto es lo que vamos a copiar acá, y esto lo colocamos así. Listo. Entonces creamos el connection string y adentro creamos este que se llama el default connection. Como vamos a trabajar con el motor de la base de datos, nosotros abrimos aquí nuestro motor de base de datos, abrimos el Management Studio, y nosotros aquí vamos a conseguir por defecto algo así como esto. Fíjense, por defecto les va a aparecer eso. Bien, pero nosotros, para no tener esta raíz completa, lo que hacemos es que le colocamos un punto, que es como lo tenemos aquí. Sustituimos esa extensión tan larga, que es esta por defecto les va a aparecer. Entonces nosotros lo que hacemos es que le agregamos, simplemente eliminamos esa extensión y le ponemos punto / next planet. Este nombre les va a aparecer es como SQL Express, ¿ok? Lo que pasa es que ya uno maneja la instalación, entonces uno cambia pues el nombre de la instancia de instalación del SQL Server, y pues uno le coloca el nombre, pero para que ustedes no se compliquen, simplemente le dicen normal y ya.
él lo deja así. Y le decimos que esto va a tener una Windows Authentication. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos interesa por el momento aquí trabajar con una clave en local para no complicarnos en las consultas y en el trabajo. Entonces le decimos conectar y ya tenemos nosotros nuestra base de datos aquí disponible. Bien. Hasta ahorita, fíjense que no tenemos nada. Nos venimos para acá. Ok, nos venimos para acá. Y aquí nosotros tenemos el default connection. Le decimos data source. Entonces fíjense que es como lo tenemos, pero en vez de tener un solo backslash, aquí se colocan dos. ¿Ok? Luego dice initial catalog. El initial catalog es cómo le vamos a llamar a nosotros a esa base de datos. ¿Cómo le vamos a llamar a la base de datos? Entonces aquí yo generalmente le coloco, como está ya, del appdb. Bien, entonces del appdb. Y el resto simplemente es algo que estamos diciendo, mira, las conexiones van a ser seguras, vas a confiar en las conexiones, esto vas a utilizar la parte de certificación y ya, o sea, parte de seguridad es que le estamos diciendo si vas a confiar en todas las conexiones y todo y vas a acceder. Esto estamos llamando es al SQL Server local. Ojo, este connection string lo van a dejar así. Fíjense que cuando lo estamos creando lo crea por defecto. Esto de aquí, ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran, como ustedes lo quieran. Yo lo dejo como default connection, pero le pueden cambiar. Este nombre de aquí lo pueden cambiar, ¿ok? Pero tengan cuidado cuando hagan los cambios. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Luego, nosotros vamos a crear dentro de Program. Ahora nosotros dentro de Program necesitamos crear esa conexión a la base de datos, ¿ok? Entonces tenemos aquí, debajo de Swagger, por encima de este App Builder, por aquí arriba. Entonces le decimos, mire, slash y conexión a base de datos. Yo trato de colocarle comentario a todo. Porque ustedes, hay algunos programadores, hay gente que llega y dice, pero es que eso es muy feo que tú entres y dice, sí, pero es que yo esto después no sé cuándo lo vuelvo a tocar. Entonces, cuando yo regrese, yo voy a conseguir estos comentarios en el código y yo voy a decir, sí, esta es la parte de la conexión de la base de datos. Sí, esta es la URL del Swagger. Entonces, ¿qué pasa? Eso me ubica otra vez dentro del código y me permite, entenderlo más rápido. Porque no crean, cuando estás trabajando con uno solo y lo trabajas todos los días, no hay ningún problema. Pero cuando tienes que trabajar uno hoy, esta semana y la otra semana trabajas en otro código y después tienes que volver, entonces allí donde vas a tener problemas para entender ciertas cosas. Ok, luego aquí, ¿qué vamos a hacer? Listo, acá lo que le vamos a hacer es que le decimos builder.services.addContext add DB context. Y aquí en el add DB context le vamos a decir que nosotros vamos a llamar al data context. ¿Quién es el data context? El data context es este señor que acabamos de crear nosotros en el access data, en la class library que está por fuera. ¿Y cómo interactúa esto? Bueno, nosotros aquí le decimos rebuild y acá él nos dice add reference. Sí, yo necesito que me agregue una referencia. ¿Qué es una referencia? Una referencia es que yo le digo que este proyecto agrega una referencia de este otro proyecto para que yo después pueda hacer llamados desde este código, desde aquí, pueda hacer llamados a funciones o clases que están dentro de este otro proyecto. Bien, entonces esas son las referencias. Para eso es que sirven agregar las referencias. Yo puedo agregar referencias como lo estaba haciendo acá por medio del Quick Action y le digo add reference, o simplemente me paro
aquí donde dice dependencias. Y ahí sí le doy botón derecho y le digo Add Project Reference. Y lo puedo agregar de manera manual. ¿Ok? Cualquiera de las dos es válido. Ahí me gusta irlo haciendo a medida que yo voy escribiendo código. Y aquí le digo que me agregue esa referencia. Y ya él, fíjense que ya me reconoció el Data Context. Entonces ya él me creó la comunicación entre el Data Context y este señor que está acá. Bien, luego, ¿qué vamos a crear? Le vamos a decir, vamos a crear, aquí decimos punto. Y en este pedacito, esto aquí es complicado. A veces uno está haciendo y es tanto código y tantas cositas que a veces se genera error. Entonces no se preocupen si tienen que estar mirando detalladamente o van al repositorio, copian la línea y la pegan. A veces es mucho más fácil. Aquí le vamos a decir que va a ser use, va a ser un use SQL Server. Bien, ¿el por qué lo identifica de una vez? Porque ya nosotros instalamos ese nugget para poder utilizarlo. Aquí le decimos paréntesis, comillas, y le vamos a poner el nombre, le decimos name igual, y le vamos a poner el nombre que tenemos aquí en como estamos llamando a la cadena de conexión. ¿Ok? Le venimos acá y le decimos, pegamos ahí. Luego le decimos option, coma, option, y eso va a llamar a quién, va a llamar al option punto migration assembly, y le decimos en dónde vamos a hacer ese assembly. Ya les explico qué es lo que está pasando acá. Vamos a copiar aquí, ponemos acá y le damos enter y ya él automáticamente me lo pasa para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que si yo estoy utilizando, yo coloco el Data Context, lo coloco dentro del mismo proyecto backend, yo no necesito agregar este ensamblador de migraciones. Él ya por defecto lo va a trabajar directamente en el proyecto backend. Esto es lo que estábamos hablando al principio, que cuando creamos una arquitectura por capas o una arquitectura limpia, eso se ve súper bonito, pero el empezar a manejarlos es donde empezamos a tener problemas, porque entonces ya si yo saco el Data Context, lo saco del backend, el ensamblador no va a funcionar, va a decir que él no consigue dónde ensamblar, que no consigue el Data Context. Y si yo voy a la clase de Access Data a tratar de correr el comando de Add Migration desde allá, él me dice que es una class library y que él no tiene funcionalidades para poder correr el código, la función de Add Migration. Entonces, ¿cómo corregimos nosotros? Eso lo corregimos copiando esto que está acá. Bien, y le decimos, oye, el Data Context está relacionado en la class library de Access Data, pero el ensamblado de la migración me la tienes que hacer en el proyecto backend, porque es el que tiene toda la parte del framework y toda la parte necesaria para poder correr los comandos. Entonces lo ponemos así, aquí le decimos comilla y aquí le decimos comilla. Bien, y ya tenemos aquí nuestra conexión a la base de datos. ¿Ok? Hasta ahí ya hemos creado básicamente que lo necesario para poder crear nosotros un primer modelo y hacer una pequeña un pequeño test de conexión a base de datos. Bien, ¿cómo probamos nosotros que hasta ahorita estamos bien?
Resulta que entramos aquí a la base de datos y en la base de datos vemos que no existe todavía ningún, ¿cómo lo llamamos nosotros? DelapDB. No tenemos ninguna base de datos que se llame DelapDB. Bien, no tenemos ninguna. Entonces, creamos nuestra, en el App Setting Development, creamos nuestra conexión, connection string y el default connection. Creamos el data context en el access data. En program ya incrustamos el consumo de la base de datos y ya le dijimos que ese era el señor encargado en donde se tiene que hacer el ensamblado de las migraciones y correr los comandos. Bien, o sea, esta es la conexión a la base de datos y este es el señor donde tiene que hacer el ensamblado. ¿Cómo sabemos nosotros que funciona o no funciona? Muy bien, nos vamos aquí a Package Manager Console y aquí nosotros le vamos a decir, fíjense aquí lo siguiente, en backend, ¿qué tenemos nosotros? Solamente la carpeta Properties y la carpeta Controller. No tenemos más nada. Nos venimos al Package Manager Console y aquí le decimos Add Migration. Esto es un comando que quiere decir que voy a crear una migración. ¿Qué quiere decir que voy a crear una migración? Es que cada vez que yo haga un cambio a un modelo que afecte el comportamiento de la base de datos, yo tengo que crear este comando de Add Migration. ¿Qué es lo que hace él? Que eso que yo creé en los modelos, él lo va a convertir en un código XAML para después hacer un update database, es decir, agarrar ese código, llevarlo a la base de datos y correrlo para que lo ejecute, es decir, me actualice los cambios que yo estoy haciendo. Entonces, yo en el Add Migration, como es la primera vez, yo le digo initial DB. ¿Qué es este initial DB? Es el nombre que yo le quiera colocar. Yo muchas veces creo, por ejemplo, Add Migration productos DB, ¿correcto? Que sería como el modelo de productos DB. Y le hago después, no sé, un cambio. Le agregué una propiedad más. Entonces ya después le digo Add Migration Update Product DB. Es decir, que estoy especificando. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que yo puedo ir a las migraciones e identificar las diferentes migraciones que yo hice, o sea, los diferentes cambios a la base de datos y buscar en específico, es que aquí fue donde yo cambié y lo hice fue antes de tal cambio o después de tal cambio. ¿Ok? Eso me permite llevar un orden. Entonces, eso es el nombre que se le coloca acá. Es Add Migration Initial DB. Vengo para acá y él me dice, listo. Por los momentos, él me dice pues que no, nada, o sea, pues no hay nada. No hay nada. Entonces, eso es lo que él me crea. Me dice que es un success y como no hay ningún error y dice use remove migration en caso de que yo lo quiera quitar, ya quedó bien. Y después yo le digo update database. Es decir, que le digo ahora actualízame la base de datos. Volvemos otra vez aquí en migration. Volvemos otra vez aquí el motor de la base de datos. Refrescamos. Fíjense que hasta ahorita nada, ahí no hay nada. Ahora si yo le digo acá enter, él corre y él acaba de ejecutar todo lo necesario para crear la base de datos. Si yo le refresco aquí está, DelapDB. Entro, busco las diferentes tablas que serían los modelos y pues no tenemos nada. Lo único que tenemos aquí, ¿quién es? Es la DBO Migration, que es la información pues de las diferentes cosas que hemos hecho, todas estas migraciones que tenemos aquí. Eso es lo que va a quedar allí en la información. Fíjense que esto es lo que queda. Bien, y ya. Entonces hasta acá, ¿qué hemos hecho? Ya creamos nuestro data context, creamos la conexión, el connection string, creamos el programa para que haya la comunicación y pues ahora vamos a crear nuestro primer sistema, que es, vamos a crear nuestros como el sistema de validación. Vamos a crear de una vez el sistema de validación. Vamos a crear un usuario y pues que .NET nos ayuda a agregar el sistema de Identity User.
que es el generador, el que nos permite controlar toda la parte de roles, los claims, la parte de seguridades, bien, todas esas validaciones que él coloca ya todas coloca todas sus carpetas y sus tablas, y pues nada, nos facilita mucho el trabajo. Listo, espero que les haya gustado. Vamos ahorita para el siguiente video.